Ahora sí, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos la clase de hoy, 28 de noviembre. ¿Ya? A ver, vamos, continuaremos. La última clase habíamos visto y habíamos elaborado nuestro flujo de caja respecto a un caso que habíamos planteado al curso, ¿no? Este caso corresponde a una extracción o a un proyecto que extrae pulpa de fruta, ¿no es cierto? Donde tenemos todas las condiciones. Nos da el dato de cuánto necesitamos para la inversión, cuánto se va a producir, a qué precio se va a vender. Todo eso lo hemos plasmado en esta hojita Excel, ¿no? Con la particularidad, obviamente, de que hemos separado lo que es el valor numérico de lo que es el valor de la unidad. Me explico. Hemos dicho acá, inversión inicial $10,000, ¿no? Vida útil, 5 años. Valor residual, $0. Producción, 7,500 libras. Precio, 2, ¿no? Entonces, ¿en qué me ayuda a que yo separe de esa forma? En que si yo cambio, por ejemplo, el precio, 2,5, por ejemplo, entonces, como está ligado todo a ese dato, entonces va a hacer el cambio automáticamente, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes están llevando justamente esta materia de proyectos y me imagino que lo están llevando a mayor profundidad. Aquí, por ejemplo, no está bien claro el tema de los gastos, está un valor general, no está el tema de deuda, por ejemplo, cuando yo financio mediante un crédito, un proyecto, entonces hay que hacer la evaluación financiera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos seguramente ustedes ya lo han visto en el tema o en la materia de proyectos. ¿Ya? Ahora bien, nos habíamos quedado en el primer año. Hemos calculado los ingresos para el primer año, los gastos, que es, según el ejercicio es el 67%. Hemos calculado la depreciación, hemos estimado una depreciación lineal, ¿no es cierto? El equipo valía $10,000 y en 5 años prácticamente la depreciación sería $2,000 por cada gestión. Eso nos da una utilidad de $2,950 y ahí viene lo que es el tema del impuesto, ¿no? En nuestro medio el impuesto es 25% y ese es el monto que deberíamos cancelar a impuestos, ¿sí? Entonces, la depreciación lo único que ha hecho es ahorrar o hacer que la empresa ahorre en el concepto de impuestos. Hemos pagado menos impuestos. Después de haber ya pagado los impuestos, tenemos la utilidad neta. Y a esa utilidad neta le sumamos la depreciación, ¿no? Porque en realidad la depreciación no ha sido una salida efectiva de dinero, solamente ha sido un ajuste para poder pagar menos impuestos. Y como pueden ver, en el primer año yo tengo un flujo de caja de 4,213. Pero este proyecto incluye y necesita capital de trabajo adicionales al inicial en los determinados años. Por ejemplo, en el primer año necesita $2,575. ¿Sí? Entonces, yo resto los 4,000 que tenía menos lo que tengo que invertir. Entonces, neto voy a tener ese año, voy a tener solamente $1,638 de efectivo. ¿No es cierto? ¿Ya? O de caja, ¿no? Voy a tener 1,638. Ahora hago la proyección para los 5 años, pero voy a considerar ahora el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación, en simples palabras, es el incremento del precio, ¿no es cierto? El incremento del precio de ciertos productos. Entonces, para eso vamos a utilizar, ya no voy a usar mi pizarra, me hace renegar porque hace cosas que no hacía, ¿ya? Y me dice el ejercicio, por si acaso, que cada año se va a ver afectado por el 5% por concepto de inflación que el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? En el año 1, el precio es igual a $2. ¿Sí? En el año número 2, ¿no es cierto? El precio lo voy a calcular de la siguiente manera. Va a ser los $2 por 1 más la tasa de inflación elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser 2 por 1 más la tasa de inflación. La tasa de inflación es del 5%.
Eso va a ser 0.05. Todo eso elevado a la 1. Entonces, el precio para la siguiente gestión va a ser el siguiente. Permítanme, vamos a calcular. Va a ser 1.05 por 2, ¿no? Entonces, la siguiente gestión, el precio va a ser, ya no va a ser $2, sino va a ser $2.10. ¿Qué va a pasar el tercer año? El tercer año, el precio va a ser $2 por 1 más la tasa de inflación, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, ¿sí? El cuarto año, la tasa o el precio va a ser $2 por 1 más 0,05 elevado al cubo. Y finalmente el quinto año, el precio va a variar 1 más 0,05 elevado a la cuarta, ¿no? Esa va a ser la variación por concepto de la inflación para cada gestión. Entonces calculo 1.05 elevado al cuadrado por $2. Entonces la siguiente gestión, el precio ya va a ser $2.20. Y el año 1, el año 2 va a ser 2.10. El año 3, ¿qué va a pasar? Va a ser 1 más 1.05, ¿no? Elevado al cubo por $2. Entonces, para el siguiente año, el precio va a ser $2.31. Y por último, para el último año va a ser 1.05 elevado a la cuarta por los $2, ¿no? Permítanme un ratito, aquí hay algo mal. 1.05 elevado a la cuarta multiplicado por $2. Entonces, el quinto año el precio va a subir a 2.43. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto, por si acaso, de la inflación. En proyectos sí o sí hay que tomar en cuenta el tema de la inflación. Y obviamente la inflación también afecta a los costos. Por ejemplo, la materia prima también lo voy a adquirir con un determinado incremento, ¿no? En los posteriores años, ¿ya? Entonces es algo que tienen que contemplar, ¿ya? Entonces, con esta parte estoy explicando cómo va a variar el precio cada año. Cada año va a subir, ¿ya? ¿Está bien? Pero por efectos de la inflación. Eso lo voy a plantear acá, pero ya como fórmula. Permítanme, voy a agarrar acá, vamos a ponerlo fórmula. Vamos a ver si da, está bien, igual. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a sumar 1 más la inflación, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? En este primer caso, 1 más la inflación por el precio inicial, que era de $2, ¿sí? Eso, perdón, por $2, que es este, $2. Eso lo voy a multiplicar por la producción, que en este caso son 7.500, ¿sí? Entonces, el siguiente año ya no voy a vender o ya no voy a tener unos ingresos de 15.000, sino voy a tener unos ingresos de 15.750. Voy a hacer lo mismo para el año 3. Ya lo he explicado acá, por si acaso, cómo lo estoy haciendo. Aquí lo he explicado detalladamente y acá lo estoy ya explicando con fórmula. Pero nuevamente, la recomendación, esos cálculos, todo tiene que estar ligado con todos los datos que tengo aquí en la primera pantalla o en la pantalla superior. Nuevamente, voy a hacer lo del precio. El precio es $2 por 1 más, ¿no? La inflación, que en este caso es 5%, pero esta vez eso elevado al cuadrado. Entonces, para eso utilizo esta función del Excel, que es elevado al cuadrado. Y todo eso lo voy a multiplicar nuevamente, ¿no es cierto?, por la cantidad, ¿sí? Y aquí todavía me estoy olvidando de algo. Este 2 lo tengo aquí, ¿no ven? Este es el precio. Entonces, fíjense, todo está en función a los datos que tengo acá. B7 es el precio multiplicado por el incremento, ¿no? Y multiplicado por la cantidad producida. Entonces, el tercer año yo voy a tener un ingreso de
16.538 por concepto de la inflación. Se incrementa. El cuarto año, hago lo mismo, igual. El precio, que es 2, lo voy a multiplicar por su crecimiento, que en este caso sería 1 más la tasa de inflación, ¿no es cierto? Todo esto elevado, ¿sí? Elevado, ¿dónde está? Elevado al cubo ahora, ¿no ve? ¿Sí? Todo eso lo voy a multiplicar por la cantidad producida, que en este caso es 7.500 libras. Entonces, para el cuarto año yo tendría que proyectar unos ingresos de 17.364. El último año, haremos eso más. Estos $2 lo voy a multiplicar por su incremento, que sería 1 más la tasa de inflación, pero esta vez elevado a la cuarta. Bueno, multiplicado por la cantidad producida, que sería 7.500. Entonces, el quinto año se tendría un ingreso de 18.233. Ojo, nuevamente repito, estoy haciendo esto que he explicado de manera... ¿Se ve, no ve? ¿O estoy... ¿Se ve mi... Fine? Sí se ve, licenciado. Gracias. Entonces, lo único que estoy haciendo es llevar eso a Excel, nada más, como fórmula, y además ya lo estoy ligando con la producción, ¿sí? Ahora bien, los gastos, si se acuerdan, era el 67% de los ingresos, ¿no ven? Entonces, acá el segundo año va a ser igual. Voy a poner el ingreso que tengo, lo tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, por la el porcentaje que corresponde al gasto o al costo, que en este caso es 67%. Eso lo voy a anclar, ¿ya? Se dice anclar porque ese valor va a ser fijo para todos los otros años. Para eso aprieto F4, ¿no? Y aparece el signo del dólar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el siguiente año, el segundo año, también se incrementan los gastos, ¿no ve? Como les decía, así como el precio de venta puede subir de mis productos que yo voy a adquirir, también los insumos van a incrementarse, ¿ya? Permítanme, vamos a ver el micrófono, a ver, me distraen. Ahora sí. Muy bien. Entonces, voy a hacer lo mismo para las otras gestiones. Como ya está anclado, lo único que tengo que hacer es jalar y ya tengo prácticamente el panorama para las demás gestiones, ¿no? Si se fijan, está agarrando el E12, que es el ingreso, y lo está multiplicando por F4. F4 para toditos va a ser 67%. ¿Está bien? Ahora, el tema de la depreciación. Este costo es para los 5 años. Entonces voy a copiar simplemente. ¿Ve? Voy a copiar. Entonces voy a poner, perdón, igual, es este mismo. ¿Ve? Todos los años se va a depreciar, ¿no es cierto?, el valor de 2.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a calcular la utilidad antes de impuestos. Es la misma fórmula, lo jalo a la derecha, ¿no? La clase pasada hemos hecho a detalle esto. Y fíjense, esto es la nueva utilidad por gestión, ¿no es cierto? Pero considerando lo que es la inflación. Ahora bien, el impuesto para todos es 25%. Eso no cambia, ¿no es cierto? Entonces también voy a sacar el impuesto de estos importes. ¿Cómo lo hago? Pongo igual, va a ser este importe, que es la utilidad antes de impuestos, lo voy a multiplicar por la tasa que corresponde al impuesto, que en nuestro medio es del 25%, ¿ya? Eso lo voy a anclar también, ¿sí? Voy a poner F4 y fíjense, aparece el símbolo del dólar y quiere decir que siempre va a trabajar el Excel con ese valor, por lo menos en ese fila. Entonces, el impuesto que se tiene que pagar el año 2 es 799. Jalo todo esto, ¿sí? Y yo tengo el impuesto que tengo que pagar con, o mejor dicho, en las siguientes gestiones. ¿Está bien? La utilidad neta, ¿cómo va a ser? Va a ser la utilidad antes de impuestos menos el impuesto, ¿no es cierto? Ese va a ser la utilidad neta. Y eso repito para las 5 gestiones. ¿Sí? Ya tengo casi construido mi flujo de caja. Ahora bien,
Esa es mi utilidad neta. Y he utilizado a la depreciación para pagar menos impuesto. Pero como la depreciación no es una salida efectiva de dinero, la voy a volver a sumar. Entonces la depreciación va a ser, ¿no es cierto? 2.000 para todas las gestiones. ¿Sí? El único objetivo, por si acaso, de la depreciación es poder pagar menos impuesto. Entonces, voy a tener un flujo de caja que va a ser igual a lo siguiente. Va a sumar esto más la depreciación, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser mi flujo de caja. Eso lo proyecto para los 5 años y ya tengo mi flujo de caja para las 5 gestiones. Muy bien. Inversión inicial, porque normalmente eso es para el activo fijo, va a ser 0 para todas las gestiones, ¿sí? Solamente al principio he invertido 10,000, ¿verdad? En activos fijos. Y con eso ya no necesito más. Pero por particularidad del proyecto, fíjense en el caso que hemos visto, esta columna o esta fila que estoy mostrando me está diciendo que el año 1 necesito, para capital de operaciones, necesito invertir 2.575. Para el año 2 solamente ya 204, para el año 3 214 y para el año 4 225. Y el año 5 voy a recuperar 1.678. ¿Ya? Entonces, voy a copiar. El año 2 necesito menos 204. El año 3 necesito menos 214. El año 4 necesito todavía menos 225. Y el último año ya me retorna, el proyecto me va devolviendo mi capital de operaciones. ¿Sí? Ese es en realidad la necesidad del capital de trabajo. Ahora bien, voy a calcular el flujo libre de caja. ¿Qué significa eso? Va a ser el flujo de caja que yo había generado, en este caso, menos lo que aún necesito para capital de operaciones, que está en la otra celda. Permítanme un rato. Así, aquí. ¿No? Entonces, el año 2 voy a tener un flujo de caja de 4.194. Y eso proyecto para todos los años. Y fíjense, he elaborado mi flujo de caja tal cual me imagino que les ha enseñado o les han enseñado en la materia de proyectos. ¿Sí? Puede haber algunas diferencias, pero en realidad la base es la misma. ¿Está bien? ¿Sí? Pueden haber otros nombres, digamos, pero la base es la misma, no cambia mucho. Ojo, aquí no estoy tomando en cuenta todavía el préstamo, ¿no? Cuando hacemos así neto se llama evaluación económica, ¿no? Cuando no recurrimos al financiamiento. En este caso estoy asumiendo que tengo los 11.500 para poder iniciar el proyecto. Pero eso no pasa normalmente en la vida real. Entonces, en la vida real recurrimos al préstamo. Y a esa evaluación se le llama evaluación financiera, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer conmigo es, en este caso por lo menos, solamente evaluación económica. ¿Ya? Entonces ya tengo los flujos año tras año, tal cual más o menos les han enseñado a ustedes. ¿Qué pasa si el precio sube a 2.5 o cambia a 2.5 el primer año? Pues fíjense, todo va a cambiar, todo. Entonces, por eso es importante que esté ligado, ¿no es cierto?, las fórmulas a estos datos. ¿Qué pasa si la producción no ha sido 7.500 y más bien ha sido 7.000? Lo cambio. Y fíjense, todo cambia automáticamente. Todo está enlazado. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja del Excel. Eso es lo que hay que aprovechar del Excel. ¿Qué pasa si mi inflación no es del 5%, sino yo defino que es 6%? Entonces, fíjense, igual todo cambia, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la idea de tenerlo separado para poder simular, ¿ya? Ahí viene un poco la palabra de simulación. A ver, simularé que el precio ha aumentado a 2.10. Ah, entonces cambia todo y voy a tener otro resultado, ¿no? Simularé que no, que el precio no es $2, sino es 1.90. Ah, entonces, todo va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, ahora, ahora bien, cuando tenemos un proyecto,
cuando elaboramos el flujo de caja, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir lo siguiente. A ver, para hacer este proyecto, en total yo necesito invertir $11,500. Una vez invertido, el año 1 voy a tener un flujo de caja de 1,600. El segundo año de 4,000. El año 3, 4,300. Y el 4, 4,500. Y el último, 6,691. Por ejemplo, para este caso. ¿Cómo vemos si un proyecto es factible o no? Seguramente les han enseñado lo que es el VAN, ¿no es cierto? El valor actual neto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice este concepto? Lo voy a escribir acá. Dice, si el VAN es mayor a 0, ¿no? Me dice que es factible el proyecto, ¿no? Vamos a poner aquí, factible. ¿Qué pasa si el VAN, qué pasa si el VAN es igual a 0, ¿no? Entonces, la verdad, dicen por ahí, eso es indiferente, ¿no? Como que no me interesa. Al final tampoco lo haría, ¿no? VAN menor a 0. Si el VAN es menor a 0, entonces el proyecto no es factible. ¿Vale? Así nos han enseñado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a agarrar ahora y voy a calcular el VAN. Pero antes de agarrar el VAN, o mejor dicho, antes de calcular el VAN, es muy importante aclarar este concepto. Voy a borrar esto porque me va a pedir para el VAN lo que es el costo de oportunidad o el costo de capital. ¿No ven? Así le llaman. Tiene varios nombres. Les explico. Por ejemplo, digamos que tengo aquí a Juan. Juan tiene los $11,500 que necesito para hacer el proyecto. ¿Está bien? Tiene los $11,500. Juan se contacta conmigo, digamos que yo soy el que impulsa este proyecto y quiero hacer el proyecto, ¿ya? Entonces yo le digo, mira Juan, si tú inviertes los 11,500 vamos a ganar así, 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 ¿no? Le voy a ofrecer, le voy a explicar, le voy a dar a conocer todos los pormenores, perdón, ¿sí? Juan entonces tiene como una opción invertir en mí, primera opción. Juan también podría dejar su plata en el banco, ¿no es cierto? Juan podría dejar su plata en el banco. Imagínense, no es una tasa real, pero imagínense que el banco le ofrece 5% anual, digamos, por su plata. 5% anual. Juan tiene esa oportunidad, Juan tiene esa opción. ¿Pero qué significa eso? Juan, sin hacer nada, ¿no es cierto?, ganaría 5%. Obviamente, dejaría su plata y el banco trabajaría con esa plata y al final del plazo le devolverían los intereses. Pero Juan estaría tranquilo esperando sus intereses. Ahora, yo le estoy dando otra opción, pero mi opción es tal vez más riesgosa. Tal vez es algo que yo recién estoy empezando. Entonces, mínimamente, yo tendría que ofrecerle una tasa mayor al 5%, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo debería ofrecer... ¿Qué pasa si yo le ofrezco 6%? Mucha, medio que, no sé, ¿no veo? O sea, no hay mucha diferencia. Mejor lo dejo en el banco nomás. Una opción. ¿Qué pasa si yo le ofrezco 10%? Le digo, mira, en el banco vas a ganar 5 y conmigo vas a ganar 10%. Lo va a pensar, ¿no? Va a decir, me parece, podría ganar el doble, ¿no? Pero hay un mayor riesgo. El banco ya sabe manejar esa plata, ¿no? Ya hace años, los bancos no son nuevos, los bancos vienen de mucho tiempo atrás. Ya saben cómo trabajar el dinero. En cambio, tal vez en mi proyecto algo pueda salir mal, ¿no? ¿Qué pasa si yo le ofrezco a Juan 15%? Mucho más tentador, ¿no? Y aquí viene un principio rector de las finanzas que dice, a mayor riesgo, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y obviamente a menor riesgo, menos rentabilidad. Eso es lógico, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, Juan, imaginemos que le voy a ofrecer 10, ¿ya? Entonces Juan va a decir, ya, te elijo a vos
porque vos vas a pagar más, ¿no es cierto? Entonces, Juan deja de lado el 5%, ¿verdad? Con la idea de poder ganar un 10%. Entonces, este 5% se constituye en el costo de capital, le llaman algunos, otros le llaman costo de oportunidad, y no sé cómo lo habrán llamado ustedes en la materia, ¿ya? Pero se entiende, o sea, es lo que yo estoy dejando de percibir por entrar al proyecto. Eso significa, ¿ya? En el ejercicio que les he mandado, dice lo siguiente. La alternativa más cercana a este negocio, dice, significaría dejar su capital en una cuenta de ahorros, en un banco, que le ofrece una tasa anual del 12%. Ah, entonces, este proyecto debería generar más que el 12%. Entonces, yo lo voy a descontar con este 12%. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros, por lo menos en el enunciado, lo llama como costo de capital. También se llama costo de oportunidad, le llaman también. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí voy a calcular el BAN. Si se acuerdan, el BAN tiene una fórmula. Le pongo igual y es el BNA. ¿No? El BNA. Abro paréntesis y me pide la tasa, si se fijan acá, donde estoy marcando con la manito. Me pide la tasa. Esa tasa justamente es el costo de oportunidad que acabo de explicarles, que a veces en la universidad nos enseñan de manera teórica. A ver, calculen el 10%, calculen con el 12%. Y a mí por lo menos no me han dicho en la universidad de dónde sale ese 10 o 12%. Les estoy explicando ahora de dónde sale en la vida real. O sea, es lo que yo dejo de percibir por meterme al proyecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el ejercicio, eso es 12%. ¿Está bien? Me pide punto y coma. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a seleccionar desde el periodo 1 hasta el periodo número 5 todos los flujos. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy seleccionando y cierro paréntesis. Y le voy a sumar, ¿sí? Le voy a sumar toda la inversión que necesita este proyecto, que sería 11,500. Entonces, con eso yo puedo calcular, y fíjense, cuánto es el BAN. El BAN, en este caso, es igual a 3,124 dólares, ¿ya? Esto no es bolivianos, ¿ya? Pero lo de menos. Entonces, ¿qué podría concluir yo? Que este proyecto es factible, ¿verdad? Ahora, por si acaso, en el Excel no hay una función que de manera directa me calcule el BAN, ¿ya? Por eso es necesario esta explicación. En el Excel, el BAN, ¿sí? Por si acaso, es igual, ¿no es cierto?, al BNA, que es lo que acabo de hacer, ¿no? Menos la inversión inicial. A eso es igual el BAN en el Excel. Esto lo he calculado, como han visto, con el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Y con los flujos a partir de la gestión número 1. Y esta inversión es lo que está en rojo, es lo que yo necesitaba para arrancar el proyecto. Entonces, si volvemos al Excel, es justamente lo que he hecho. Aquí está. El BAN es igual al BNA más la inversión. ¿Por qué le he puesto más? Dirán ustedes, porque es signo negativo, ¿no ve? El valor. Entonces, más por menos, menos, al final va a restar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo este proyecto, voy a ganar 3,124 dólares más de lo que yo hubiera ganado depositándolo en el banco. ¿Sí? ¿Está bien? Repito, ¿qué significa el BAN? Ojo que lo he descontado al 12% porque es lo que me estaba ofreciendo el banco. Y ahí hubiera estado más feliz, más tranquilo, sin ninguna preocupación. Entonces, estos 3,000 significa que voy a ganar más de 3,124 que lo que hubiera ganado en el banco, ¿no es cierto? Eso significa. Y me está diciendo que si es mayor a cero, esto es factible. También
¿no es cierto? Les han explicado, hay otro indicador que es la tasa interna de retorno. Eso igual agarran acá, buscan la función TIR, ¿no? Abren paréntesis y seleccionan todo el flujo aquí. Ahí ya no hay ninguna, no hay que hacer nada, solo hay que seleccionar todo. Cierran paréntesis y fíjense, la tasa interna de retorno del proyecto es del 21%. Entonces esa tasa es la que realmente va a generar el proyecto. Lo que me ofrecía el banco, ¿cuánto era? Era 12, según el ejercicio. Pero mi proyecto está ofreciendo 21. Entonces, por eso seguramente el inversionista se va a animar a mi proyecto. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna aclaración tal vez? ¿Nada? Y hay después el payback, hay el periodo de recuperación, hay el beneficio costo, hay otros indicadores que me pueden ayudar a ver la viabilidad o no de este proyecto, ¿no es cierto? Pero hoy día nos vamos a quedar con estos dos nada más, con el BAN y con el TIR, que es lo que generalmente se maneja. Aquí yo siempre he visto una especie de confusión o algo así, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, de planes de negocio, cuando se habla de proyecto de grado, yo entiendo de que tu proyecto de grado tiene que terminar en una evaluación económica y financiera, donde tú digas, yo quiero hacer esto, vamos a ganar tanto haciendo esto, obviamente hay ciertos gastos también, pero vamos a ganar este determinado monto. Por tanto, este proyecto es factible. Entonces, normalmente un proyecto de grado termina en una evaluación financiera, donde yo voy a calcular BAN y TIR. Pero un poco el enfoque que he estado viendo un poco en la carrera, ¿no? Es que no lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, seguramente en su momento se va a aclarar eso, ¿ya? Se va a cortar, por favor. Vuelven a ingresar con el mismo link y ahora vamos a hacer el análisis de simulación. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a hacer la simulación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos repasando más o menos lo que ustedes ya han llevado y están llevando en realidad ahorita en la materia de proyectos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna aclaración hasta ahí, por favor. O pregunto. ¿No? Ya. Esperaremos, por favor, un poquito. Se va a cortar. Vuelven a ingresar con el mismo link, por favor. ¿Ya? Gracias, jóvenes.